Muy buenos días. Hoy tengo una historia de panes, peces y corazones. Entonces, cuando uno habla de panes y de peces, siempre la memoria o el corazón viaja a la misma historia, ¿no? El Señor Jesucristo en la multiplicación de los panes y los peces. Pues sí, esa es la historia, pero no es en el momento de historia que conocemos que repartió a 5,000 o a más de 5,000, no. Este es un poco después y la historia habla de cómo se multiplican también panes y peces, pero para un grupo de 4,000 o algo más de 4,000. Entonces, entra en juego, y esto es lo que pretendo hoy que a nuestras vidas y a nuestro corazón pueda pegar bien duro, es el arte de partir y repartir. Pero en nuestro caso, sería solamente el arte de repartir. La historia habla que Jesucristo llama a sus discípulos y les muestra cómo está la gente. Jesucristo habla en la historia que llevaban 3 días la gente, la multitud, siguiéndole. 3 días. Y parece ser que al final de esos 3 días, todo lo que ellos tenían de comida, de alimento, la multitud ya se había acabado. Entonces, la idea era bastante buena por parte de aquellos hombres cercanos a Jesucristo, era despedirlos, despacharlos, enviarlos a casa. Una idea bastante lógica, bastante buena. Jesucristo tenía una idea mejor. La idea de Jesucristo fue, no quiero enviarlos a casa, no vaya a ser que en el camino se mareen, se desmayen, porque ya llevaban eh, bastantes horas siguiendo al Señor Jesucristo, 3 días exactamente. Entonces, usted sabe que todo era a base de estar a la intemperie. En el día el calor, en la noche el frío, quizás alguno podría lograr que alguien le diera posada en una casa, pero era todo muy, muy, muy rústico. Entonces, la idea era multiplicar aquello que había. Entonces Jesucristo pregunta a ellos, ¿y qué tenemos? ¿Cuánto tenemos? Entonces por ahí alguien dijo, bueno, tenemos estos pocos panes y estos pocos peces. Y básicamente como la otra historia es tráiganlos, entonces Jesucristo los toma. Y es aquí donde se muestra el arte del Señor Jesucristo de partir, porque dice que dio gracias al Padre y los partió. Partió los panes, partió los peces, y en el momento que los parte, los pone en las manos de aquellos 12 hombres, de los discípulos. Y ellos son los encargados no de partir, son los encargados de repartir. Y esto es algo que es claro para nuestra vida, que tenemos que tomar el mismo ejemplo de ellos a la hora de repartir. El diccionario dice que arte es algo tan sencillo como la capacidad y la habilidad para hacer algo. Pero hay una definición o parte de la definición que me gusta mucho y dice que es la disposición personal de alguien. Claro, porque se puede tener capacidad para algo, el ebanista tiene el arte de la madera, lo maneja, lo domina, porque lo ha experimentado por muchos años, ha empezado y seguramente en el transcurso se ha hecho cortes, etcétera, etcétera, hasta el punto de llegar a dominarlo y puede llegar un cliente a pedir, quiero que me haga un armario, una cama, quiero un tallaje de así, quiero esto, quiero lo otro, y tiene ese arte. Pero cuando miramos bien la definición, nos damos cuenta de que la disposición con la que ese arte se hace, se lleva a cabo, importa mucho. Porque hay gente que puede ser muy buena en algo, pero no tiene una disposición correcta, por lo cual difícilmente puede calar en el corazón de una persona su arte. Puede ser muy buena en lo que haga, puede ser el deportista muy, muy bueno en su rama, pero si la disposición que tiene no es la correcta, quizás
no va a calar tan hondo en los corazones de las personas. Hay músicos, cantantes que son muy buenos, pero quizás no calan tan grandemente en el corazón de las personas por la disposición que tienen, porque a veces su disposición no es la mejor. Si miramos la disposición del Señor Jesucristo, si hablamos de repartir, siempre la disposición que Él tenía era la mejor. Pero es que es en este momento donde parece ser que se divide o subdivide ese arte de dar. El Señor Jesucristo toma la parte de partir y los discípulos toman aquella parte que les corresponde, que es la de repartir lo que el Señor Jesucristo ya ha partido. Partir habla de dividir. Entonces, da gracias, parte, hay una división y lo da a ellos, pero ellos son los encargados de repartir y entonces repartir tiene que ver con entregar. Y es aquí donde considero que es lo que Dios tiene para nuestras vidas en este día. Cómo nosotros estamos entregando, cómo nosotros estamos repartiendo todos aquellos dones que han venido a nuestros corazones, todos los recursos, si es que hay que repartirlos o hay que poner en manos de alguien más aquello desde nuestro corazón, o llámelo así, desde el corazón de Dios. Porque sin ser quizás necios y siendo un poco realistas, no siempre tenemos la mejor disposición para hacer las tareas cotidianas. No siempre tenemos la mejor disposición para que si tenemos don, si tenemos llamado, si el Espíritu Santo, que creo que sí, nos ha dispuesto dones para que los pongamos por obra, para que demos fruto, ¿para qué? Para que la iglesia se beneficie, para que todos aquellos que necesitan de esos dones se beneficien. No siempre tenemos la mejor disposición para poner por obra aquel arte que sabemos hacer, aquella tarea que sabemos desarrollar. Y es verdad, es tan importante tener la mejor disposición porque realmente es lo que va a hablar delante de Dios con respecto de lo que nosotros hacemos. Y la historia dice que luego tomó los 7 panes y los pescados. Dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se los dio a los discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Entonces aquí está de manifiesto lo que intento explicarle. Cristo partió, pero los discípulos repartieron. Y la multitud era muy grande y tenía mucha hambre, tenía bastante necesidad. Entonces, partamos o como base, quiero que tengamos hoy, es cómo mira Dios las cosas y cómo nosotros los hombres miramos las cosas. Básicamente sería algo así como la mirada. Todos sabemos que hay una base bíblica fuerte para todo creyente que nos dice que Dios lo que mira de nosotros es nuestro corazón. Y esta base bíblica nosotros podemos tomarla de ese gran ejemplo de vida que fue aquel hombre llamado David. Al final la Biblia dice que Dios decía de David, hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios miraba lo que había en el corazón de David y le gustaba. No siempre le gustaba todo, pero gran parte de lo que había en su corazón le gustaba. Entonces cuando alguien hace algo en nombre de Dios, para las personas, etcétera, etcétera, siempre hay 2 tipos de mirada, como Dios mira y como los hombres miramos. Al final, si la bendición, y es como debe de ser, proviene de Dios, hay un mediador para repartir esa bendición. Creo que Dios nunca tiene ni ha tenido problemas en dar bendición, en dar para que puedan salir adelante proyectos, para que familias puedan salir adelante, para que nuestros sueños puedan cumplirse. Creo que si la Biblia dice que Él es el dueño de todo, que Él es el dueño del oro y de la plata, si la Biblia dice que
de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita, pues lo tenemos todo muy, muy de cara a algo bueno, sabiendo que si Dios a través de su Hijo Jesucristo es nuestro Padre, entonces tenemos gran pasos dados ya para saber que tenemos tanto por recibir. Creo que Dios no tiene problema en darnos, creo que no hay un problema realmente allí. Creo que quien parte, quien divide, quien da las bendiciones a sus hijos, a sus discípulos, tiene un corazón generoso. Hay generosidad en su vida. Creo que el problema empieza a llegar cuando nosotros como receptores de esa bendición, para que haya fruto en nuestra vida, para que nosotros repartamos, para que nosotros bendigamos otras personas, con bendición espiritual, con bendición económica, con bendición material, llámelo acompañamiento, llámelo oración, llámelo dar un regalo, llámelo darle dinero a alguien, llámelo tener un tiempo de oración bien especial a favor de alguien. Por ahí a veces Dios de vez en cuando quiere usarnos y nos usa por si alguien quizás su corazón está así como con mucho conflicto, su mente está así como muy amarrada, muy encarcelada. Por ahí a veces Dios nos usa para liberar personas que a lo mejor estaban encadenadas, estaban allí tristes, abatidas, con problemas, con ataduras de días, meses, años, quién sabe. Y yo creo que como dice la Biblia, es tan cierto que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, dice la Biblia, del Padre de las luces. O sea, si hay dones y buenas dádivas que vienen a nuestra vida, pues tendremos que dar honra al que las da. Y Él no tiene problema en dar. Lo que creo que espera a cambio, si pudiera decir que es como una especie de intercambio, es que nosotros tengamos la mejor actitud para administrar y repartir aquello que viene a nuestra vida. Recuerda que Cristo partió y tiene que ver con dividir los panes y los peces, pero ellos repartieron y repartir tiene que ver con entregar. Entonces usted imagínese una multitud cansada, donde el mismo Jesucristo tenía que reconocer que estaban muy cansados y con hambre, y Él iba a suplir para sus necesidades. Pero no era Jesucristo el que llegaba persona por persona a darle un trozo de pan y un trozo de de pescado, no era Él. Eran las personas que estaban cercanas a Jesucristo. Eran aquellas personas que habían creído en Él, que lo habían seguido. Podríamos decir personas como usted y yo en este tiempo. Y entonces cuando ellos se acercaban, daban, repartían, entregaban lo que el Señor había dividido. Y a medida, dice la historia, que ellos entregaban, parece que todo se iba multiplicando. Porque cuando el Señor partió, les dio a ellos. Pero parece que todo se iba multiplicando a medida que ellos repartían. Hasta el punto, dice la historia, que todos comieron todo lo que quisieron, se saciaron, y ellos después de toda la gente haber comido y haber sido despedida, dice que recogieron todo lo que sobró en canastas, en cestas. Y yo pienso, ¿cómo un pueblo tan numeroso que seguía al Señor Jesucristo pudo comer y comer bien y haber sobrado si fue repartido por hombres aquel alimento? Está bien partido por el Señor Jesucristo, pero repartido por personas que seguramente conocían, que eran sus vecinos, que también tenían problemas, que también tenían dudas, que tenían defectos, que también pecaban. Creo que aquí entró en juego el corazón de todos y cada uno de ellos en el momento de repartir. Con qué amor repartían, con qué compasión y con qué devoción lo hacían. Y en ese momento, cuando se reparte, por eso hablo de la mirada, cuando ellos están repartiendo, la mirada de Dios está en los corazones de ellos, en la actitud desde el corazón, cómo reparten realmente. Porque claro, el hambriento quizás no tiene tiempo para ponerse a detallar
Y si pudiera, digo, mirar más allá de la piel, penetrar hasta el corazón. El hambriento en ese momento solo quiere recibir lo que la mano de otro hombre puede darle, panes y peces. Y quizás para ellos no tenía mayor importancia, no tenía gran relevancia si el corazón de ellos era bueno o el corazón de ellos era malo. Quizás digo, y como suele ocurrir muchas veces en nuestra vida, no solemos fijarnos en esas cosas, lo único que queremos es recibir la bendición de Dios. Pero creo que la mirada de Dios sí estaba sobre ellos, mirando cómo repartían, con qué actitud repartían. Porque en el momento que Dios ve que para ellos no es una carga repartir a esa gran multitud, habla de un corazón que Dios está mirando y que Dios está aprobando. Porque hablemos del cansancio, creo que todos estaban cansados y creo que ellos mismos tenían hambre. Pero ellos sabían que habían sido llamados a una tarea. Y no quiere decir que quien es llamado a una tarea específica no tiene derecho a cansarse, no tiene derecho a descansar. Alguien podrá decir, pero es que siempre tengo que hacer esto y parece que no puedo, digo, enfermarme, no tengo vacaciones. No, todo el mundo puede hacerlo y tiene derecho a esto. Hablo en el tiempo de la labor, en el momento de la labor, cuando se está haciendo. Y creo que el discípulo o los discípulos es llamado para escuchar y para ver. Y de las tres cosas que quiero decirle ahora, esta sería una de ellas. Porque el inicio del relato, el inicio de esta historia, es Cristo llamando a los discípulos, diciéndole lo que quería hacer, porque había visto que la gente estaba necesitada de alimento y muy cansada en ese tiempo. Entonces, creo que una de las formas para tener una actitud correcta del corazón o desde el corazón hacia los demás, en mi servicio, en lo que hago, sea lo que sea, es no solamente ser un discípulo, sino ser un discípulo que escucha lo que Dios me dice, lo que Dios tiene para comunicarme y ve la necesidad de las personas. Claro, porque esto imagínese repartir algo que Dios dice que reparta, pero a mí me da igual la necesidad de la gente. Usted imagínese un discípulo que Dios tiene algo para comunicarle, pero no quiere escuchar, sino que ya tiene sus propias ideas. Tiene ya su propio funcionamiento, tiene ya sus propias reglas, tiene ya la estructura propia de cómo va a hacer las cosas. Pero Dios queriéndole dar pautas, Dios queriendo decirle, es así y es por aquí, esa puerta no la toques, esta es la puerta que te voy a abrir. Y el discípulo no queriendo escuchar eso, siendo un discípulo sordo. O peor aún, un discípulo ciego que no ve o no quiere ver por lo que sea, como dijo alguien por ahí, porque no le da la gana de ver o porque tiene la incapacidad para ver la necesidad de las personas. Y creo que esta es una característica fundamental de un discípulo que marcha conforme Dios quiere que marche. ¿Para qué? Para que todo lo que Él ha diseñado, no solamente para esa persona, para ese discípulo, sino para las personas que van a ser bendecidas a través de Él, a través de ella, pueda hacerlo cada vez mejor. Tiene que saber escuchar la voz de Dios y tiene que saber ver la necesidad que hay, el panorama correcto. Tiene que saber ver la necesidad de las personas. Usted imagínese repartir abrigos en verano. ¿No sería mejor repartir abrigos en invierno? Porque para esto hay que saber ver. Porque cada persona, cada familia tiene un conflicto y no siempre los conflictos son los mismos. Y a lo mejor hay que saber ver que hay determinada familia que necesita ser aconsejada y direccionada
hacia algo en concreto, pero esta otra familia no, esa otra familia quizás es fuerte en esa área, entonces hay que saber ver, después de haber escuchado la voz de Dios, de haber escuchado, y suena raro, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios la leo, pero el Espíritu Santo me habla de ella, me revela por qué se escribió, para qué se escribió y en qué momentos es que quiere que yo actúe para cada persona. Y cuando creo que el discípulo escucha y ve, tiene muy buena senda y tiene muy buen camino y sus pasos van a ser bastante avanzados en todo lo que Dios tiene para que haga. Ahora, la gente, y esto es lo segundo, la gente ve lo que repartimos, pero Dios ve cómo lo repartimos. Porque claro, puedo ir a repartir sin amor. De hecho, Pablo le habló en esa carta que envió a los Gálatas y les dijo algo tan clave con respecto al accionar de la fe. Y Pablo dijo que es la fe que obra por el amor. O sea, Pablo no puede desligar la fe y el amor. Y Pablo está hablando de que nuestra fe en Cristo hacia las personas tiene que obrar con un corazón lleno de amor. La fe que obra por el amor. Porque puede haber alguien tan necesitado por una oración simplemente como para inyectar algo de ánimo sobre esa persona, pero si no tengo amor por esa persona, puedo orar por esa persona, pero es como una oración totalmente vacía porque no estoy desde mi corazón repartiendo correctamente ese don como Dios quiere que lo haga. Y la persona seguramente se va a ir contenta y se va a ir feliz porque oró por mí. Mi hermano, mi amigo, mi primo, mi líder hizo una oración por mí y he entendido algo más. Pero si no lo he hecho con amor, con la actitud correcta, esa persona quizás no lo ha visto, pero Dios sí que lo ha visto. Y es aquí donde me atrevo a decir esto y lo reitero. La gente ve lo que repartimos, ve lo material, ve las palabras, las escucha. Pero hay algo que la gente no puede ver, es el corazón. Sí que es verdad que a veces podemos percibir la intención de las personas. Son momentos puntuales que podemos como conocer la actitud, pero siempre Dios está viendo cómo reparto. Y creo que en ese momento que ellos están repartiendo gente, y esto es algo que realmente a mí me da alegría, que haya un ejemplo o muchos ejemplos de cómo nosotros debemos hacer las cosas. Porque aún ellos en medio de su cansancio, aquello que estaban repartiendo por repartirlo con amor, con gozo, con alegría, se seguía multiplicando en sus manos. Y claro, don Andrés recibía un pedazo de pan, un pedazo de pescado y comía. Y no miraba el corazón de Juan, no miraba el corazón de Mateo. No, no lo miraba. Porque él estaba mirando, era lo que le estaban dando, lo material. Pero Dios en el cielo, Cristo mismo allí a su lado, estaba mirando la condición de su corazón a la hora de repartir. Porque a lo mejor alguien podría haber dicho, ¿y por qué tenemos que servir a esta gente? Ya son 3 días, se están convirtiendo en una carga, pero aún así lo voy a repartir porque el Señor Jesucristo me lo pidió. Pero no estoy de acuerdo que estemos repartiendo a esta gente por esto y por lo otro. No, su actitud era correcta. Repartían con un corazón correcto. Porque aunque tuviesen cansancio, no eran ellos una carga. Y si llegaron a ser una carga en algún momento, fue ese tipo de carga que el Señor Jesucristo aconsejó que pudiésemos llevar sus cargas, porque dijo que eran ligeras, que eran livianas y que eran fáciles de llevar. Y es tremendo porque podemos llegar a creer que Dios no ve esto. Ah, yo lo hice, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cuál fue tu actitud? Una de las cosas que recuerdo de los
abuelos, nuestros abuelos, algunos de sus abuelos aún viven, otros ya fallecieron, pero hay algo que se solía como impartir de generación en generación muchos años atrás y era a la hora de cocinar, a la hora de hacer los alimentos. Y algo que tenían claro nuestros ancestros, yo recuerdo esto mucho de las abuelas, de las madres, era que no solamente sabían hacerlo, sabían cocinar, sabían qué ingrediente echar, qué ingrediente no echar, cuánta sal, cuánta azúcar, si era algún postre, cuánto de agua, cuánto de esto. Todo eso era súper importante. Pero hay algo que era más importante para ellos, para ellas, el amor con el que lo hacían. Y entonces de ahí que por las cosas de la vida, no sé cómo explicar esto, pero ocurre. Uno sabe en algunos momentos, no siempre, cuando alguien cocinó con amor y cuando lo hizo quizás sin tanto amor. Y si nosotros en algún momento, siendo tan de carne y hueso, podemos percibir este tipo de cosas. Mire, a veces percibimos cuando alguien nos da un regalo. Si lo hizo por compromiso, realmente lo hizo con una actitud correcta, con amor, con querer bendecir, querer repartir bien, querer vernos bien. Ha habido momentos que podemos como captar como esa idea en el aire. Lo hace por compromiso. Lo hace por obligación. Y sí que es verdad, nos beneficiamos de lo que nos dan. Pero luego nos vamos para la casa diciendo, me hubiera gustado que su actitud hubiera sido diferente. Me hubiera gustado que me hubiera hecho ese favor, pero con un poco más de intención, que se le hubiera notado más que lo hacía con cariño, con gusto, con amor. Si nosotros a veces lo vemos y lo percibimos, quiero decirle, y aquí voy al final ya, Dios siempre lo está viendo. Él, ¿cómo lo hacemos? Mire, Él no tiene problemas en poner en sus manos bendición, dones, etcétera, etcétera, para que usted reparta. No tiene problema Él en partir, en multiplicar, en darle mucho. Él no tiene problema. Pero crea esto, siempre va a llegar más fácil esa bendición y esa multiplicación a un corazón que reparte correctamente. A esa persona que reparte con amor, a esa persona que pone toda la intención, todo el corazón, no importando a veces si tiene buenos o malos días. Su corazón suele estar en un mismo lineamiento a la hora de repartir. Y por último tengo que decirle, y le pasó a ellos, que el que reparte bien tiene grandes posibilidades de recoger. Creo que ellos repartieron, como le dije anteriormente, con la actitud correcta. Y dice que sobró y recogieron. Y creo que esto habla como respuesta a tanto que nosotros oramos y le pedimos a Dios que multiplique nuestras manos, que nos bendiga y que nos permita recoger. Y creo que fácilmente o más fácil o tiene más posibilidades una persona de recoger si ha repartido bien, si ha sembrado bien, si ha sembrado con el corazón, con un corazón correcto, sabiendo que lo hace como para Dios y no como para los hombres, aunque sean o seamos nosotros los hombres beneficiados de esa repartición, de lo que sea, de algo económico, de algo material, de algo espiritual, de una palabra, etcétera, etcétera. Una de las cosas que siempre intento pedirle a Dios y que me ayude en esto es a la hora de yo repartir, darle la palabra que considero que está de parte del corazón de Dios. Y algo que suelo pedirle mucho a Dios es que me permita darle, impartirla, repartirla con el corazón correcto. Y mire, he de confesarle algo. Ha habido momentos en los cuales preparo un mensaje, considero que es lo que Dios tiene para ustedes, para que les diga. Y cuando estoy acá subido,
quiero decir algunas cosas con respecto del tema y me lo pienso a veces, por segunda y por tercera vez a la hora de decirlo. Porque a veces la intención que tengo en mi corazón no cuadra con la intención del corazón de Dios. Y tengo que apegarme a ser aquella persona que prepara el mensaje, pero que tiene que repartirlo de la manera más correcta, de la mejor manera posible, con el mejor corazón. Y mira que yo a veces también, quizás como usted, siento rabia. Y creo que al igual que usted también, tengo momentos en los cuales me siento decepcionado por alguien. Y es tremendo cuando Dios te pide que bendigas a alguien que te ha decepcionado. Es en ese momento donde me doy cuenta de que Dios necesita seguir trabajando en mi corazón y moldearlo para que yo sea aquella persona, aquel discípulo, que no solamente sabe escuchar y ver, sino que está llamado a recoger, pero primero debe repartir y repartir bien lo que Dios haya puesto sobre mi vida. Amén. ¿Ok? Se partieron los panes y los peces, pero fueron los corazones los que repartieron. Y es donde se muestra el arte del Señor Jesucristo para partir, pero se mostró el arte de aquellos discípulos, de aquellos hombres, para repartir correctamente lo que Cristo ya había partido. No sé si usted quiera repartir correctamente. Yo quiero repartir correctamente. Y créame que lucho también con esto. Y me doy cuenta de que hay cosas que me cuestan más, pero que no porque me cuesten más, son imposibles de hacer, imposibles de lograr. Por lo cual, como dijo Salomón un día, hijo mío, entrégame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Muy bien, entonces vamos a orar. Hagamos una oración, demos gracias al Señor. Y si alguien ha llegado algo de la palabra, la totalidad de todo lo que se haya dicho, si Dios ha llegado hoy a su corazón a través de la palabra, honre a Dios poniendo por obra todo aquello que ha venido hoy a su corazón. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por esa bondad, por la palabra y por la misericordia. Gracias, Padre, porque ahora vemos el arte que había en tu Hijo Jesucristo, el arte de partir, el arte de multiplicar, el arte de hacer discípulos, de llamarlos para hablarles y hacerles ver la necesidad. Hoy vemos ese arte plasmado porque tenía la mejor disposición, no solamente tenía la capacidad, sino que tenía la mejor disposición. Pero hoy queremos fijarnos en el arte que tuvieron aquellos hombres para repartir, que tenía como esencia repartir con un corazón correcto, repartir de la mejor manera. Gracias por la disposición de aquellos hombres y por la disposición que tú quieres que nosotros tengamos a la hora de dar, a la hora de bendecir, a la hora de repartir. Hemos de reconocer, Padre, que a veces nos fijamos mucho, nos centramos mucho en lo que hemos de repartir, pero eso es tu trabajo. Sabemos que es tu trabajo, sabemos que tú eres el que pones la bendición en nuestras manos. Sabemos que los recursos tú no tienes problemas en dar. A nosotros nada, tú nada de problema tienes para darnos. Y podemos creer en algún momento, Padre, que a veces algo no llega a nuestras manos porque no tenemos la mejor disposición de corazón para poner a producir eso que tú has multiplicado, que tú nos das. Por eso y te decimos, ponemos nuestro corazón delante de ti, tomamos tu palabra y creemos que es necesario que nuestro corazón reparta de la mejor manera. Hoy queremos pedirte perdón y decirte, Padre, perdónanos por haber ayudado a alguien, servido a alguien, acompañado a alguien con la actitud incorrecta del corazón. Sabemos, Padre, y te pedimos perdón por esto, que en algún momento
no nos ha importado lo que tú estuvieses mirando, solamente nos ha importado que la gente recibiera, aunque no viniese del mejor corazón. Pero hoy te pedimos perdón y recibimos tu perdón en Cristo Jesús. Y desde nuestro corazón te decimos, vamos a repartir con el mejor corazón y no nos vamos a preocupar ni por los panes ni por los peces. Nos vamos a preocupar por nuestro corazón, que sea el mejor, que seamos personas conforme a tu corazón para así repartir de la mejor manera, Padre. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén.